Muy bien, chicos, y ya estamos ahora en la parte 2 de la recta en el plano, ¿no? Ya hemos visto en la parte 1 cómo calcular el ángulo de inclinación de una recta, hemos visto una serie de ejemplos, y ahora en esta parte, esta sección de nuestro videolibro, vamos a ver cómo calcular la pendiente, ¿no? La pendiente es un valor numérico que me indica qué tan inclinada está una recta, ¿no? La pendiente es un valor que me indica que puede ser positivo o negativo, ¿no? Y es un valor numérico que se le da a la inclinación de una recta. Entonces, el valor que se le da es la tangente del ángulo de inclinación. Nosotros ya sabemos cómo calcular el ángulo de inclinación. Entonces, para calcular la pendiente de una recta, simplemente tenemos que sacarle la tangente del ángulo de inclinación. Es una primera forma, porque en realidad vamos a ver tres formas de calcular la pendiente de una recta, por eso ahí he especificado, ¿no?, que es la primera forma para el cálculo de la pendiente, y lo vamos a realizar así, ¿no?, como la tangente del ángulo de inclinación. Muy bien, entonces vamos a ver acá, vamos a calcular la pendiente de estas rectas. Mira, en el primer caso, ¿cuánto será la pendiente del E1? Vamos a ver, siempre pendiente se acostumbra a colocarle una M, ¿ya? Entonces acá pendiente de la recta 1, ¿cuál es el ángulo de inclinación de la recta 1? El ángulo de inclinación de la recta 1 es 60 grados. Entonces la pendiente 1 va a ser igual a la tangente de 60 grados. ¿Cuánto es eso? Ahí tenemos que recordar algo de trigonometría, y la tangente de 60 es igual a raíz de 3. Muy bien, chicos. Vamos a ver ahora el siguiente caso. Para una recta vertical, ¿no?, una recta vertical, como ves acá, ese sería su ángulo de inclinación, ¿no?, de la derecha hacia la izquierda. Entonces, acá vamos a tener la pendiente 2, ¿no? La pendiente 2 va a ser igual a la tangente de 90. Ajá. Y la tangente de 90 es un valor infinito, ¿no? O sea, es un valor que no existe, ¿no?, o indeterminado, ¿no? O sea, simplemente la tangente de 90, ¿sí?, no existe. ¿Ya, chicos? Entonces es un valor infinito. ¿Ok? Entonces, ¿no?, lo vamos a dejar así, ¿no? Profe, ¿quiere decir que no toda recta tiene pendiente? No, cuando es una recta vertical, su pendiente, ¿no?, va a ser infinito. ¿Ya, chicos? A ver, acá, mira, vamos a ver acá, para el ejemplo 3, esta es la recta horizontal, ¿no? Y esta recta horizontal tiene una pendiente 3. Por lo tanto, hay la pendiente 3, ¿a qué va a ser igual? A la tangente del ángulo de inclinación. ¿Cuál es el ángulo de inclinación? Desde la derecha me voy en sentido antihorario hasta chocar a la recta, ¿no? Nuevamente acá sería 180 grados. Entonces va a ser la tangente de 180 grados. ¿Y cuánto es la tangente de 180 grados? Pues es 0, ¿no? Sí, es 0, ¿no? Acá sí tenemos que recordar algunos valores de trigonometría, ¿sí? Algunos valores que se ven en trigonometría, ¿ok? Y por último, acá en esta recta de negro, que es un poquito más negro ahora, ¿ya? ¿Cuál es el ángulo de inclinación? Desde el lado derecho hasta, en sentido antihorario, hasta cortar a la recta, ¿no? Ese es el ángulo de inclinación, ¿no? Entonces la pendiente 4, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la tangente de 127. Ajá. ¿Y cuánto es la tangente de 127? Vamos a ver. Por reducción al primer cuadrante es igual a menos tangente de su suplemento. Ojo con eso, ya, chicos, porque lo vamos a utilizar bastante, ¿no? Vamos a utilizar bastante. Si él es 127, este angulito de acá es 53, el cual es el suplemento de 127, ¿sí o no? Entonces, la tangente de 127 va a ser menos tangente de ese ángulo 53. ¿Correcto? ¿Sí? Como es un ángulo obtuso, recuerda que los ángulos obtusos, su tangente es negativa, ¿no? ¿Sí? La tangente en el segundo cuadrante es negativo. Por lo tanto, acá la tangente de 53 va a ser 4 tercios, por lo que la tangente de 127 será menos 4 tercios, ¿no? Y de esa manera ya tenemos las 4 tangentes para las rectas que vemos ahí. Bien, ahora sí, vamos a continuar con algunos ejemplitos tal vez un poquito más exigentes para que ustedes puedan aplicar estos conceptos de pendiente.
Así que ya sabes, vamos a intentarlo antes de ver la solución. Y bueno, vamos chicos. A ver chicos, vamos a empezar entonces por colocar los datos, ¿no? Te dicen que OB vale 4, ¿no? OB vale 4 y que BC es igual a 5, ¿no? Y te piden calcular la pendiente de la recta L, ¿no? Entonces, para conocer la pendiente de la recta L es igual a la tangente del ángulo de inclinación. Por lo tanto, debo conocer el ángulo de inclinación. O de alguna manera siquiera tenerlo graficado. Entonces, por ello mismo voy a prolongar acá el eje X y también voy a prolongar la recta para que de esa manera poder remarcar acá el ángulo de inclinación, ¿no? Ese sería el ángulo de inclinación, ¿no? Como acá, este de acá es 90 grados, ¿no? Mira, acá nosotros tenemos que él es 90 grados, ¿no? Vamos a ponerlo así más bonito. Ahora sí, está hermoso. ¿Está? Entonces voy a poner acá, voy a poner que este angulito alfa ya es el ángulo de inclinación. Entonces lo que me están pidiendo calcular es la pendiente de la recta, ¿no? O sea, me están pidiendo calcular la tangente de alfa, ¿no? ¿Cuánto será la tangente de alfa? Vamos a ver. Entonces para eso, pues como vemos acá, tenemos este gráfico, mira. Acá en esta resolución tenemos el siguiente gráfico. Lo cual es algo que vimos en el tema de semejanza, ¿no? Cuando ustedes tienen esto de acá, ¿sí? ¿Recuerdan esa propiedad? Ahí cuando trazo una seviana que forma un ángulo igual al opuesto, eso se ve en el tema de semejanza, ¿no? Entonces acá se cumple que si él es un X, él es un A y él es un B, entonces, ¿qué se cumple ahí, chicos? ¿Recuerdas? ¿No? Vamos a ponerle así, ojo, ¿no? Se cumple que X cuadrado es igual a el opuesto a beta, que sería A multiplicado por B, ¿correcto? ¿Y eso lo tenemos en el gráfico? Claro que sí, ¿no? Voy a hallar acá la altura H, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería ahí aplicando esa propiedad, ¿no? Entonces acá sería H, ¿no? Acá tendríamos que L es 4 y acá tendríamos que L es 5, ¿no? Entonces sería así, ¿no? Sería H cuadrado va a ser igual a 4 multiplicado por todo este lado, ¿no? Sería 4, H cuadrado es igual a 4 multiplicado por todo, ¿no? Que sería 9. Por lo tanto, el valor de H va a ser igual a 6. Muy bien. El valor de H es igual a 6. ¿Correcto? Muy bien. Ya tenemos el valor de H. Pero recuerda que alfa más beta suman 90. ¿Sí? Tú observa el gráfico y date cuenta que alfa más beta suman 90. Profe, ¿por qué? Muy fácil, mira. Porque acá es beta, ¿no? Este angulito de azul es beta, este angulito de azul es alfa, y este otro angulito de azul es 90, ¿no? Entonces, como te das cuenta, alfa más beta suman 90. Quiere decir entonces que acá en el triángulo, vamos a ponerle N, ¿no? El triángulo NOB, ¿sí? En el triángulo NOB, quiere decir que en el triángulo NOB ya este lado vale 4, este lado vale 6 y este ángulo de acá es beta. Entonces si este ángulo de ahí es beta, entonces por lo tanto este angulito de acá tiene que ser sí o sí alfa. Ajá, entonces como te das cuenta creo que ya tenemos la tangente de alfa. Entonces finalmente la pendiente va a ser igual a la tangente de alfa. ¿Y cuánto es la tangente de alfa? ¿No? La tangente de alfa es igual a 6 sobre 4 y eso de ahí es igual a 3 dividido entre 2, ¿no? Y de esa manera, chicos, como pueden observar, ya hemos calculado la pendiente, ¿no? La pendiente de esta recta, ¿no? Pero para ello, antes hemos tenido que recordar una propiedad de ¿qué? Una propiedad de semejanza, ¿no? Ha sido necesario recordar los jóvenes, ¿no? Pues por ahí, como les digo siempre, en analítica van a tener que trabajar bastante con lo que es geometría plana, conocer muchos temas, como en este caso semejanza, proporcionalidad, relaciones métricas, ¿no?
Por eso muchas veces la geometría analítica se enseña ya luego de lo que es geometría plana. Y también es muy común que se vea geometría analítica en la universidad, ¿no? Ya asumiendo de que ya se conoce como una base lo que es la geometría. Muy bien, entonces vamos a ver ahora un siguiente ejemplo, ¿no? Que es este de acá, donde te dicen que calcules la pendiente de la recta mostrada. Muy bien, en este caso te dicen que este puntito C tiene coordenadas, ¿no? 9,4, ¿no? ¿Sí? Y te piden calcular la pendiente de la recta. Muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿no? Acá recuerda que él es el radio, ¿no? Y este de acá también es el radio. Entonces acá vamos a trabajar un criterio de congruencia que se vio en el tema de congruencia, ¿no? Obviamente. Que es esto de acá, que es una situación frecuente. ¿Sí? Esto de acá también se vio en congruencia, ¿sí? Si ya se está siguiendo los capítulos que tenemos en nuestro videolibro de geometría plana, pues habrá visto este caso que es una situación frecuente, ¿no? Y siempre que tenemos eso de ahí, ¿no? Recuerda, siempre que tenemos eso de ahí, es alfa, beta, se demuestra que ellos son alfa, beta y alfa, beta. Entonces, estos triángulos van a ser congruentes. ¿Por qué caso? Por el caso ala, ¿no? Acá hay una congruencia de estos dos triángulos por el caso ala, ¿no? Porque tienen dos ángulos iguales y el lado del medio también igual, ¿no? Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, ¿ok? Entonces también hemos visto casos donde no tenemos la figura completa, sino que tenemos que trazar así, mira, de esta manera una perpendicular. Vamos a ponerle otro color, vamos a ponerle el color rojito. Vamos a trazar así una perpendicular, ¿no? Y al trazar acá la perpendicular, observa que se forma la figura, ¿no? ¿Sí? Observa que ahí se forma la figura. ¿Ok? Ajá, entonces ya tenemos ahí la figurita, ¿no? ¿Cómo sería esto de acá? Acá sería, vamos a ponerla con alfa. Vamos a ponerle por acá un beta. Acá sería beta, ¿no? Y acá sería un alfa, ¿no? Y esos dos triángulos serían congruentes, ¿no? Ahora, como las coordenadas de este punto C es 9,4, quiere decir que la alturita acá es 4, ¿no? O sea, acá a alfa se le pone 4. Pero acá ese triángulo que es congruente, alfa también cuando se le tiene que poner entonces, se le tiene que poner también 4. Pero no olvides que todo todito, ¿cuánto es? Todo todito es 9. Entonces, si acá es 4 por diferencia, él tendrá que ser 5, ¿no? Y acá también, si a beta se le pone 5, entonces acá también a beta se le pone 5. Muy bien, entonces ya tenemos también este punto de acá. Muy bien, chicos, ¿cómo vamos a hacer ahora para hallar la pendiente de él? Hay una manera con la cual saldría demasiado rápido, ¿no? Podríamos hallar las coordenadas de este punto, y conociendo las coordenadas de dos puntos también se puede conocer el valor de la pendiente de una recta. Si yo conozco las coordenadas de dos puntos, pero eso todavía no lo hemos visto, eso lo vamos a ver en el siguiente video. Así que vamos a trabajarlo, esta pregunta, con el ángulo de inclinación, ¿sí? Vamos a trabajarlo con el ángulo de inclinación, nada más. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería? Vamos a ver, entonces voy a sacar ese trapecio, ¿no? Voy a graficar acá parte del trapecio, ¿no? Así. Voy a graficar ese trapecio de acá, ¿ok? Donde L es 5, L es 4, ¿no? Y todo este de acá es 9, ¿sí? 5, 4 y 9, ¿no? Y lo que voy a hacer es trazar una perpendicular, ¿no? De esta manera. Trazar una perpendicular. Y, bueno, este de acá es la recta, ¿no? Este de acá es la recta, ¿no? Este de acá es la recta, ¿sí? Estamos analizando hacia la recta. Muy bien, y esta línea acá de rojo la voy a prolongar un poquito para referenciar el ángulo de inclinación. Entonces, si L es 5, L es 4, por diferencia, ¿no? Este de acá tiene que ser 1, ¿sí o no? Este de acá tiene que ser 9, ¿no? L es 1 y L es 9. Entonces,
Ya tenemos el ángulo de inclinación, ¿no? ¿Cuál sería el ángulo de inclinación de esa recta? A ver, vamos a ver. Sería así, ¿no? Desde acá hasta acá. Ese sería el ángulo de inclinación. ¿Ok? Entonces lo que me están pidiendo es calcular la pendiente, ¿no? O sea, piden la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación. Entonces la pendiente va a ser igual a la tangente de ese ángulo alfa i, ¿no? ¿Ok? Pero, como ya habíamos visto en un problema anterior, esa tangente del ángulo de inclinación, acá lo voy a llamar este angulito, un angulito, vamos a llamarle acá este angulito, un angulito omega, ¿no? O sea, la tangente del ángulo de inclinación es igual a menos la tangente de su suplemento, ¿no? Lo vimos en un problema anterior, ¿no? Cuando el ángulo es obtuso, ¿no? Cuando el ángulo es obtuso, ¿no? La tangente de un ángulo obtuso es igual a menos la tangente del suplemento, o sea, menos la tangente de lo que le falta para 180. O sea, acá sería menos la tangente de omega, ¿sí? Entonces, esa es una relación que se cumple por trigonometría, ¿no? Por reducción al primer cuadrante. Repito, la tangente de un ángulo obtuso es igual a menos la tangente de su suplemento, o sea, la tangente de alfa i va a ser igual a menos tangente de w. ¿Y cuánto es la tangente de w? ¿Se puede calcular? Claro que sí, ¿no? Entonces la pendiente va a ser igual a menos la tangente de w, lo tenemos acá en este triangulito, ¿no? La tangente de w va a ser igual a un noveno, ¿no? Entonces, ¿cuál será la pendiente de esa recta? Pues va a ser menos un noveno, ¿no? Y era evidente que iba a salir obtuso, ¿no? Que iba a salir negativa la pendiente, ya que tiene un ángulo de inclinación obtuso, ¿no? Y cuando el ángulo de inclinación es obtuso, la pendiente siempre es negativa, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces acá la preguntita, como le digo, hubiera sido bastante sencillo si trabajamos con los dos puntos nada más, pero bueno, pues no lo hemos trabajado así con el ángulo. Tal vez se hizo un poquito más complicado, pero bueno, ya más adelante cuando veamos cómo calcular la pendiente conociendo dos puntos, puedes retroceder a este video, ¿no? Y te vas a dar cuenta que va a ser mucho más sencillo realizarlo con ese método, ¿no? Profe, entonces, ¿por qué lo colocó eso ahí? ¿Por qué no hice el otro video con el otro método? Bueno, la idea es poner en práctica también, ¿no? Lo que es el ángulo de inclinación, por ese motivo lo coloqué acá. Bien, chicos, y vamos a ver acá otro ejemplito más, ¿sí? Donde te dicen que calcules la pendiente de la recta L, ¿no? Esa es la pendiente de la recta L. ¿Ok? Te dicen que AB es igual a 13, BC es igual a 15, ¿no? Y AC es igual a 14, ¿correcto? Muy bien, entonces acá hay varias cositas que debemos conocer, ¿no? O sea, la pendiente de la recta L, ¿no? Esta es la recta L, ¿correcto? ¿Cuál será su ángulo de inclinación? Vamos a graficarlo, este de acá, ¿no? De la derecha hasta la izquierda. Ese es el ángulo de inclinación. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá, simplemente así, ¿no? Ángulo de inclinación. Entonces lo que me están pidiendo calcular es la pendiente de la recta L, ¿no? Que es la tangente del ángulo de inclinación. Pero esa pendiente, entonces, igualito que en el problema anterior, voy a trabajarlo con este angulito de acá, ¿no? Voy a llamarlo un angulito phi, ¿no? La tangente del ángulo de inclinación es igual a menos la tangente de su suplemento, ¿no? Y el suplemento de alfa i, ¿cuánto es? Es phi, ¿no? Siempre la tangente de un ángulo obtuso es menos tangente de lo que le falta para llegar a 180. Muy bien, ¿correcto? Entonces, esto es lo que vamos a calcular. ¿Ok? Eso es lo que me están pidiendo. Muy bien, ¿qué conocimientos, qué conceptos vamos a aplicar acá? Bueno, primero el siguiente, ¿no? Cuando tengo una semicircunferencia, recuerda, y eso se ha visto también en el tema de circunferencia, y tengo así, a partir de un punto trazo dos cuerdas hacia los extremos del diámetro, ¿no? Como ves acá. Entonces siempre este angulito de acá va a ser 90 grados, ¿correcto? Entonces este angulito de acá siempre va a ser 90 grados. Ok, ahí está. Este angulito de ahí es 90 grados. Muy bien. Este es lo primero que vamos a aplicar, ¿no? Y lo segundo que vamos a aplicar es lo siguiente, ¿no? Ese triángulo 13, 14, 15 es un triángulo que en geometría lo vamos a utilizar bastante.
13, 14, 15. Se presenta en muchas situaciones, ¿no? En muchas preguntas. Entonces acá, recuerda, cuando tienes un triángulo de lados 13, 14, 15, es un triángulo que se trabaja mucho en áreas también, ¿no? ¿Sí? Su área es conocida, su área es 84, ¿no? Y se trabaja y se demuestra el área 84 con el teorema de Herón, ¿no? Y con el mismo es que también debes recordar que la altura relativa al lado 14, esa altura también es conocida, ¿no? En un triángulo de lados 13, 14, 15, la altura relativa al lado 14 mide 12. ¿Sí? Profe, y si no sé eso, me olvido, ¿cómo hago? Bueno, se demuestra con Herón, ¿no? ¿Recuerda cómo trazar la altura utilizando Herón? Pues también se demuestra con eso, ¿sí? Se demuestra con Herón, ¿no? Entonces acá tenemos, mira, 13, 12, haciendo Pitágoras, ¿no? Hoy también es un triángulo pitagórico conocido. 13, 12, él va a ser 5, ¿no? Y 14 menos 5 será 9, ¿correcto? Entonces, mira, voy a llamar este angulito un angulito beta, ¿no? Este angulito beta estará por acá, ¿no? Ese de ahí será el ángulo beta, ¿correcto? Entonces, acá también puedo hacerlo así, mira, el ángulo de inclinación, ¿no? El ángulo de inclinación, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 90 más beta, ¿sí o no? Si te das cuenta, este ángulo de inclinación es igual a 90 más beta, ¿correcto? Ya te das cuenta, ángulo de inclinación es igual a 90 más beta. Entonces, sí, puedo hacerlo así también, no hay ningún problema. La tangente del ángulo de inclinación va a ser igual a la tangente de 90 más beta. Y acá sí vamos a tener que aplicar algunos conceptos de trigonometría, ¿no? La tangente del ángulo de inclinación va a ser igual a que, mira, tangente de 90 más beta por reducción al primer cuadrante, ¿no? Tú sabes cuando tienes la circunferencia trigonométrica, cuando analizas tomando como referencia estos puntos, la función cambia por la corrazón, ¿no? O sea, la tangente del ángulo de inclinación es igual a la corrazón, o sea, a la cotangente, ¿no? De beta. ¿Con qué signo? A ver, 90 más algo es segundo cuadrante, ¿no? Y la tangente va a ser negativa. O sea, va a ser menos la cotangente de beta. Entonces, la tangente del ángulo de inclinación va a ser igual a menos. Pero mira, acá está beta, ¿no? ¿Sí? Acá está beta. Y acá de beta yo puedo sacar su cotangente, ¿no? ¿Cuánto es la cotangente de beta ahí? La cotangente de beta va a ser cateto adyacente, ¿no? Sobre cateto opuesto, ¿no? 5 doceavos. Entonces eso lo voy a reemplazar acá, ¿no? Entonces la tangente de alfa va a ser igual a la menos cotangente de beta, que sería menos 5 doceavos. Bien, chicos, y de esa forma entonces tendríamos la respuesta para esta preguntita, que bueno, también está bien interesante, ya que hemos aplicado conceptos como lo del lado 13, 14, 15, que la altura es 12, ¿no? Hemos aplicado el concepto de la semicircunferencia, algo de reducción al primer cuadrante, ¿no? Y bueno, está bien interesante esta pregunta, ¿no? Como puedes ver acá en la parte inferior izquierda tenemos el gráfico inicial, ¿no? Para que sepas cómo hemos llegado desde acá al punto de partida hasta el punto de llegada. Bueno, chicos, entonces vamos a ver un último ejemplo de este bloque, que es calcula la pendiente de la recta que pasa por los puntos O y C, ¿no? O sea, voy a graficar la recta que pasa por los puntos O y C. Bueno, acá se me fue la mano. Quieto mano, quieto mano. Y acá estaría la recta, ¿no? Esta es la recta, babies, que pasa por los puntos O y C, ¿no? Entonces tendría que hallar acá el ángulo de inclinación, ¿no? Tendría que hallar acá este angulito de inclinación. Ese angulito de ahí, chicos. ¿Cómo lo vamos a hallar? Pues vamos a ver, ya. Vamos a ver ahora. Siempre que veas circunferencias así tangentes, es muy común, chicos, que unan centros, ¿no? Siempre que veo circunferencias tangentes, así, sin miedo al éxito, babies. Así, une centros. ¿No? Une centros para que, ¿no? Puedas formar así triángulos y por ahí tal vez aplicar, ¿no? Algo que te ayude, ¿no? Entonces, por ejemplo acá, ¿no? Voy a decir que este radio es R, ¿no? Y este radio más chiquito es R, ¿no?
pero como este radio de acá es 2R, ¿no? Entonces este radio de acá también será 2R, correcto. Este radio 2R, este radio de acá también será 2R. Ok, entonces acá también será 2 veces R. Y si acá es 2R y acá es R, por diferencia, este de acá tendrá que ser 2 veces R menos R, ¿sí o no? ¿Sí? 2 veces R menos R. ¿Correcto? Y además acá voy a unir el centro con el punto de tangencia, ¿no? Y sería acá entonces R. Vamos a formar así R. ¿Correcto? Entonces a mí lo que me están pidiendo acá, voy a llamar este de acá ángulo de inclinación. No, me están pidiendo la pendiente que es igual a la tangente del ángulo de inclinación, ¿no? Y eso es lo que yo quiero hallar. ¿Ok? Entonces voy a graficar este triángulo OCQ. Acá voy a llamarle este puntito OCK. A ver, un ratito, vamos a ponerle acá el lápiz, ahora sí. Vamos a sacar el triángulo OCK. ¿No? Acá es el triángulo O, C y K. ¿No? Donde los lados acá es R más R. ¿No? Este lado de acá es 2R menos R. ¿No? Y acá tenemos que esta alturita es R, ¿no? Entonces voy a aprovechar eso y voy a trazar por acá esta altura, ¿no? Voy a trazar por acá esta altura. Entonces si yo trazo acá la altura, esa altura de acá va a ser acá entonces R, ¿no? ¿Qué es R? Acá será R, ¿no? Y por diferencia, como todo esto de acá es R, y este chiquito es R minúscula, por diferencia este de acá será R menos R. ¿Correcto? ¿Sí? No se mareen, ¿ah? Acá este tipo de preguntas un poquito como que a veces marea un poco porque hay demasiados radios que se han unido, pero recuerda, cuando unes dos radios, dos centros de circunferencias tangentes, ese segmento pasa siempre por el punto de contacto, ¿no? Por ese motivo acá es R más R. Acá también, ¿no? Esta circunferencia pequeña con la total son tangentes interiores, ¿no? Entonces si yo uno los centros, pasa por el punto de contacto hasta acá. Todo este radio grande es 2R, él también sería 2R y él es R chiquita. Por diferencia sería 2R menos R, ¿no? Ahora si uno centro punto de tangencia, acá sería R. Y acá trazo la alturita, acá sería R, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a aplicar ahí el teorema de las proyecciones, ¿no? Que también se vio en el tema de relaciones métricas en triángulos oblicuángulos, ¿no? Que es un capítulo que lo tenemos ahí en nuestro videolibro de geometría plana, lo puedes revisar, ¿no? Y como es el teorema de proyecciones, es la diferencia cuadrada de dos lados, o sea, 2R menos R al cuadrado menos R menos R al cuadrado es igual a la diferencia de cuadrado de sus proyecciones, ¿no? Que sería R cuadrado menos R elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces acá sería, vamos a operar acá, sería 4R cuadrado menos 4R por R más R cuadrado, ¿no? Vamos a ver acá, vamos a mover un poquito esto de acá porque si no, no me va a dar espacio, ¿ya? Vamos a mover por acá nuestro cherry, ya sabes, está nuestro número para todo tipo de asesoría en general, ya, matemática, física, estadística, en todo nivel. Ok, acá sería 4R cuadrado menos 4R por R más R cuadrado menos, ¿no? R cuadrado, acá paréntesis, más 2R por R, no, acá sería menos, ¿no? Acá sería menos, o sea, vamos a ponerlo bonito, con cariño, para que salga bien. A ver, acá sería menos 2R por R más R cuadrado. Va a ser igual a R cuadrado menos, paréntesis, R cuadrado menos 2R por R más R cuadrado, ¿no? A ver, disculpen, acá salió un número bastante grande. Bueno, acá creo que ya sería de más hacer eso, ¿no? Creo que ahí nomás podemos hacerlo, ¿no?
A ver, mira, acá, ¿quiénes se van? Vamos a eliminar acá, ¿sí? ¿Ya? Sí, hay varios que me están cayendo antipáticos, así que se va. Entonces, mira acá, r cuadrado por menos r cuadrado se va, ¿no? ¿Qué más? Este de acá tengo 4r cuadrado menos r cuadrado, te va a quedar 3 veces r cuadrado. ¿Sí? Menos por menos sería más. Entonces acá sería menos 4rr más 2rr sería menos 2 veces r por r. Va a ser igual acá también, mira quién se va, r cuadrado y este r cuadrado se va, ¿no? Menos por menos sería más, ¿no? Te quedaría 2 veces r por r y te quedaría acá menos r cuadrado. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a pasar todo eso al otro lado. Tendríamos que 4r cuadrado es igual a 4 veces r por r. ¿Sí? 3r cuadrado más r cuadrado, 4r cuadrado es igual a 4 veces r por r, donde se va a cancelar el 4, ¿no? Y a la vez se va a cancelar un r. Conclusión, que tenemos que r minúscula va a ser igual a ¿qué? A ver, acá tendríamos, vamos a operar bien, ¿ya? Claro, acá tendríamos que, a ver, acá sería 4r por r es igual a 4r cuadrado. Se cancela un r, ¿no? Entonces quedaría que r es igual a r, ¿no? Lo que creo que acá algo está pasando, algo anda mal, ¿no? Como diría el señor Patata. Claro, es que acá es 2r menos r cuadrado menos r más r, chicos, disculpen, ¿por qué no me avisan, no? ¿Por qué no me han avisado? Claro, acá es la resta de él con él, ¿no? Ah, bueno, sí, no puedo escucharlos. Disculpen, chicos, son pequeños lapsus que pasan así, ¿no? Una explicación en vivo. Ah, bueno, tampoco estoy bien muerto, ¿no? Pero ya, acá sería así, ¿no? Entonces acá sería menos 2, ¿no? Menos 4r por r menos 2rr, ¿no? Entonces acá sería menos 6, ¿no? Acá sería, disculpa, acá sería corrigiendo esto de acá, menos 6, ¿no? Acá sería menos 6 r por r, ¿no? Va a ser igual a 2r por r menos r cuadrado. Acá sí vamos a sacar todo esto de acá fuera a la calle, ¿no? ¿Y qué te va a quedar acá? Te va a quedar que 4r cuadrado va a ser igual a 8 veces r por r. Ok, ahora sí, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Acá se va un r con r, cuarta 1, cuarta 2, ¿y qué voy a tener? Voy a tener que el radio mayor es igual a 2 veces r, ¿no? Recuerda que por acá tenemos el ángulo de inclinación, ¿no? El ángulo COK, este de acá es el ángulo de inclinación, ¿no? Entonces en ese ángulo de inclinación tenemos así, ¿no? Que es el ángulo de inclinación, ¿no? Donde este es r, ¿no? Y este de acá, ¿cuánto será? Entonces este es el ángulo de inclinación. Acá es, mira, CO, ¿no? Y este punto sería el doble de r, ¿no? Si r es 2r, acá sería 4r, menos r sería 3r, ¿no? Entonces sería 3r y acá sería r, ¿no? Aplicando Pitágoras, ¿no? Tú lo demuestras, ¿no? Porque creo que ya a estas alturas Pitágoras es algo que ya debemos manejar bien. Acá sería 2 raíz de 2r, ¿correcto? ¿Sí? Raíz de 8 más 1, 9, ¿no? Raíz de 9, ¿ok? Entonces ya tengo la pendiente, ¿no? Entonces la pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación, ¿no? ¿Y cuánto es la tangente de alfa i? Va a ser 2 raíz de 2 r sobre r, ¿correcto? Bien, acá el r con r se va y te va a quedar 2 raíz de 2, ¿no? Y de esa forma, chicos, hemos llegado ya a la solución de esta pregunta, que honestamente ha sido mucho más larga de lo que yo me lo esperaba. Trata de retroceder el video si por ahí alguno quedó claro, tienes esa ventaja de retroceder el video y ponerlo en un punto donde puedas entenderlo, y te vas a dar cuenta que es una secuencia de pasos donde, ¿no? Si tú reconoces, por ejemplo, el teorema de proyecciones, conoces Pitágoras, no vas a tener problema, ¿no? En entenderlo luego de darle un tiempito. Bien, chicos, entonces creo que ya
me pasó el tiempo demasiado en este video. Vamos a dejarlo acá y ya vamos a regresar próximamente con otros videos más para terminar este capítulo de la recta en el plano. Y bueno, ya sabes, no olvides que ahí está nuestro número de contacto por si deseas algún tipo de asesoría en todo lo que es matemática universitaria, preuniversitaria, escolar, ¿sí? En física, estadística. Ahí está nuestro número de contacto. También ahí está Yapeplin, si tal vez deseas apoyar de alguna manera con ese proyecto, y si estás en el extranjero y también deseas apoyar, ahí está el correo de PayPal. Bien chicos, entonces será un siguiente video. Adiós.